El discurso público hoy en día es explosivo, alimentado por valores opuestos. A veces estos detalles estallan como fuegos artificiales. Entonces, ¿cómo podemos traer calma a un intercambio encendido? ¿Y cómo ganamos la atención de quienes desprecian nuestras opiniones personales? Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continúa con la nueva serie titulada El fruto del Espíritu. En este próximo estudio hablaremos de 2 virtudes que son herramientas poderosas para calmar encuentros cargados de emoción. Esas 2 cualidades son la gentileza y la bondad. Así que escuchemos la conclusión del mensaje de la semana pasada, cuyo título es Gemelos espirituales en una cultura corrupta. Recuerden lo que dice la idea central de este mensaje. En una sociedad áspera y dividida, sé tú la suavidad que revela a Cristo. Cada palabra que compartimos, ya sea en persona o en línea, debe reflejar esta verdad. Porque si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, se tiene que notar cuando hablamos y también cuando actuamos. Este llamado es radical, pero es necesario, es urgente. Es lo que va a determinar que las personas quieran acercarse a Cristo o mejor se alejen. Porque da la casualidad que algunas personas que ustedes invitan a la iglesia no van, no porque no quisieran oír de Dios, es porque han visto que el testimonio de muchos cristianos deja mucho que desear. Tristemente, pero es una realidad. También Pablo nos menciona un segundo punto, porque no solamente es darnos cuenta de la silenciosa influencia de nuestro entorno, sino también rechazar las actitudes ásperas que destruyen nuestras relaciones más cercanas. Y ese es el segundo punto. Pablo nos da algunos ejemplos y ya mencionamos la mentira, que debemos hablar con verdad. Ahora pasemos a otras áreas que también son importantes, como por ejemplo el manejar nuestras emociones y también cómo actuamos con integridad y cómo usamos nuestras palabras. Estas áreas tienen algo en común. Estas 3 áreas, aunque distintas, nos confrontan con actitudes ásperas que no solo contradicen el carácter de Cristo, sino también dañan profundamente nuestras relaciones interpersonales, en la familia, en el matrimonio, pero también en la iglesia. Y entre estas cualidades y estas actitudes hay una que suele aflorar con mayor frecuencia e intensidad: el enojo, la ira. ¿Quién no se ha enojado? Y si usted dice que no se ha enojado, me voy a enojar con usted. Hagan fila detrás de mí. Todos perdemos la paciencia, todos nos enojamos. La Biblia no está diciendo que es pecado enojarse. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí en las palabras de Pablo es no quedarse enojados. Fíjense muy bien. Vivimos en tiempos emocionalmente inestables. Nuestra cultura se ha normalizado con respecto a la manera como reaccionamos a algo que nos dicen inmediatamente. Parece como si le tocáramos el dedo en la llaga, ¿verdad? Y brincan y no podemos decir nada. Caminamos como si camináramos entre cascarillas de huevo, cuando la gente a veces, cualquier cosa que digamos no va a reaccionar. Tenemos que ser cuidadosos, porque esa cadena de reacciones destruyen lo que Dios quiere construir en nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ahí está la diferencia. No dice no te enojes. No dice no tengas ira. Está diciendo no dejes que tu ira, que tu enojo te controle. ¿Y sabes qué es dejarte en controlar por tu ira, por tu enojo? La manera como reacciones, la manera como contestas. No permitas que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Se dan cuenta? Lidiar con el enojo de inmediato es lo que Pablo está diciendo. Si estás enojado, cálmate, cuenta hasta 10, vete, salta de la casa, da la vuelta a la manzana, regresa y ten la conversación que tienes que tener. No respondas en ese momento porque ante un grito sueltas otro. Cálmate, pero no dejes pasar la conversación, no lo dejes para después. Trata, procura que la gente sepa por qué te alteraste, por qué comunicaste esto. No demos lugar al enemigo. Hay momentos en los que guardar silencio también pudiera ser algo diferente a lo que pensamos. La gente a veces se queda callada para tratar de evadir, como Evodia, evadir los problemas. Pero el problema seguirá ahí y volverá a surgir porque se han evadido. Tenemos que aprender a saber cómo
manifestar nuestro enojo, sobre todo cuando el enojo es justificado, cuando el enojo es santo, cuando el enojo es hacia la justicia, porque se ha cometido una injusticia con la gente necesitada. Hay momentos que guardar silencio ante la injusticia deja de ser una virtud y se convierte en indiferencia. Pablo no está prohibiendo toda forma de enojo, sino el enojo que se desborda y que daña. Hay ira justa, ¿saben? Hay indignación santa que nace del corazón de Dios. Es la que se activa al ver el abuso, la corrupción, la opresión. Este tipo de ira no surge del orgullo herido, sino de una conciencia moldeada por el amor y la justicia de Dios. Es enojo bajo control. Jesús, Él modeló este tipo de ira justa cuando entró al templo y vio cómo había convertido toda esta gente el templo de su Padre Celestial en un mercado. ¿Y qué hizo? Volcó las mesas, sacó un látigo y empezó a correr a todos los cambistas. No fue un arrebato emocional, sino una acción intencional, justa, dirigida hacia el pecado, no hacia la gente. Porque ese es el problema. La ira, el enojo, que es producto de nuestro orgullo, siempre hiere a la persona. Pero la ira justa, santa, nunca condena o maltrata a la persona, sino al pecado. Esa es la gran diferencia. Es poderosa porque es controlada, es apasionada porque es guiada por el bien. La palabra utilizada en el contexto griego aquí es orge y describe una convicción profunda, una explosión emocional, pero que solamente se va a dar cuando se le da permiso de que actúe. Es el tipo de enojo que impulsa a actuar en favor de la justicia, no en contra de las personas. Esta clase de ira ejercida en el corazón de Cristo no solamente es válida, sino necesaria en el mundo roto y corrompido en el que vivimos. Alguien tiene que decir la verdad con amor. En contraste, Pablo advierte sobre otro tipo de ira, la que guarda resentimiento, la que busca venganza, la que acumula en el corazón el orgulloso y la envenena. Tener una ira de esta manera provoca amargura. Y tener amargura realmente al que le hace daño es al que la tiene. Imagínate comprar un frasco de veneno, tomártelo tú y esperar a que la persona que te hirió le cause efecto. Así es la amargura en ti. Dios quiere que te libres, que esas raíces de amargura sean arrancadas de tu corazón. Es como una infección espiritual. ¿Cuántas veces hemos dejado que un desacuerdo pequeño llegue a tal magnitud que hasta el rato queramos divorciarnos? Y empezó todo con una tortilla quemada. Y ya hacemos una llamarada en todo eso, ¿eh? Una tempestad en un vaso de agua. Mientras más tiempo dejamos que la ira permanezca, más espacio dejamos al enemigo que actúe. Así es que ustedes que están casados, si tienen un problema, enójense. Cuenten hasta 10 o hasta 100, pero antes de que se acuesten a dormir, no importa que se desvelen un poquito más. Hablen, conversen. No vayan a dormir con ese resentimiento, porque como el cemento húmedo, si lo dejan, se hace duro y así endurecen también el corazón. Entonces aquí es claro lo que Pablo dice: enójense, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo, dice. Hablen. No permitan que el enojo los controle. Incluso en medio de los desacuerdos debemos ser corteses, debemos ser gentiles, debemos mostrar bondad, sobre todo en las relaciones matrimoniales. El enojo persistente siempre termina en amargura. Efesios 4:28 nos dice algo todavía sorprendente, porque no cambia de tema, porque nos sigue manifestando las mismas virtudes que quiere denotar aquí Pablo, y dice en el versículo 28, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Quizás te preguntes cómo algo tan evidente podría mencionarse a los creyentes en Cristo. No roben. Pastor, ¿pero por qué te dice esto aquí en la iglesia? Eso está bien que se diga ya con los políticos allá en el mundo, pero en la iglesia puede manifestarse de muchas maneras, ¿sabe? Puede manifestarse en formas como llevarse a su casa material de la oficina donde trabaja, un clip, un lápiz, un borrador, una hoja de papel, sin pedirlo. En el tiempo deliberadamente que pasan, en lugar de estar trabajando, están viendo las redes sociales o checando la bolsa de valores para aprovechar y comprar, ¿verdad? En el tiempo que se le paga para trabajar. Hay maneras diferentes de robar.
No todo tiene que ser ir a un banco, apuntar con una pistola y llevarse el dinero, ¿verdad? Es negarse a pagar justamente a quienes les han pedido prestado. Es negarse también a pagar, si ustedes son empleadores, a quien trabaja justamente el horario y le quiere negociar las cosas. Esos pequeños actos de deshonestidad erosionan silenciosamente nuestra integridad. Deterioran las relaciones que Dios nos ha confiado. Los cristianos debiéramos ser las personas que más integridad deberíamos tener, porque estamos modelando a aquel que tiene integridad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y después de abordar nuestras emociones y nuestras acciones, Pablo llega al tercer aspecto fundamental. En el versículo 29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Quién no ha dicho una mala palabra, una grosería? Ay, se me salió. No se te salió, desbordó. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es que no me digas se me salió. No se te salió, está ahí. La habías mantenido bajo control, pero Pablo dice en el versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. La palabra original aquí se refiere a algo podrido o repulsivo. Eso es lo que significa sapros en griego. Y es como un pescado en descomposición. Imagínense un pescado descompuesto. Así es esa palabra grosera que sale de nuestra boca cuando alguien la escucha. Y precisamente así funcionan las palabras ásperas. Destruyen, hieren profundamente y contaminan nuestras relaciones. Las palabras que dijiste ya no las puedes recuperar. Alguien decía, decir palabras que hieren es como subirte a lo más alto de un edificio con una almohada de plumas, esparcirlas por todos lados y después pedir perdón. Es lo mismo tratar de recuperar pluma por pluma y volverla a meter a la bolsa. El cambio de la persona que escuchó esas palabras y que le han herido. Es imposible. Lo hecho está, el daño está. Por eso mejor no lo digamos. En boca cerrada no se huele a pescado descompuesto, ¿verdad? Cada palabra que pronunciamos lleva consigo un enorme poder. Puede edificar o puede destruir, puede humillar, puede dignificar. Como seguidores de Cristo, debemos ser personas que nuestro vocabulario refleje el corazón de Él. Nunca olvides esta verdad. En una sociedad áspera y corrupta, sé tú la suavidad que revele a Cristo. Y ese es precisamente el llamado que nos hace Pablo. En este tercer punto, entonces nos dice cómo hacerlo. Número 3, cultiva la suavidad que revela el corazón de Cristo. Después de dejar atrás las actitudes ásperas que dañan nuestras relaciones, ahora Pablo se vuelca a darnos un paso más profundo y transformador. Cultiva activamente esa suavidad. ¿Qué es la suavidad? La gentileza, la amabilidad, la bondad de Cristo. Fíjese el versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. La palabra griega aquí que utiliza para describir la angustia producida en el Espíritu Santo es la misma angustia que Jesús sufrió en Getsemaní. Lipeo, que significa que no está hablando simplemente de desobedecer una regla, está hablando de herir profundamente a Dios que habita en nosotros en el Espíritu Santo. Comprender esta realidad transforma radicalmente nuestro deseo de vivir de manera diferente. Ya no queremos herir a Dios que nos ama tanto, ¿cierto? Al contrario, cuando vivimos en libertad, amando, perdonando como Jesús, traemos alegría al Espíritu Santo. Nuestra motivación principal debe ser el honrarle a Él, a aquel que nos rescató del pecado y nos prometió un futuro de bondad y de gracia. En este contexto, aquí en Efesios, en el versículo 31, fíjense lo que Pablo dice. Libérense de toda amargura, ya hablamos de la amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. En otras palabras, fíjense lo que está diciendo aquí Pablo. Frente a la amargura, que es un resentimiento tóxico que impide la reconciliación, cultiva la bondad. El deseo genuino de hacer el bien, incluso cuando no se lo merezca la otra persona. Frente a la furia, el enojo descontrolado, esa ira profunda que contamina nuestras relaciones, elige la ternura. Esa sensibilidad espiritual que cuida, consuela y sana. Frente al enojo desmedido que estalla y hiere, practica el dominio propio que nace del Espíritu. Es parte del fruto del Espíritu. Ya lo tienes.
Hay que utilizarlo nada más. Frente a las palabras ásperas que rompen la paz, con gritos y discusiones, habla con gracia, habla con verdad, habla con humildad. Frente a la calumnia que destruye las reputaciones, di la verdad con amor, siempre buscando restaurar, nunca aplastar. Frente a la mala conducta que daña deliberadamente, haz el bien activamente con integridad y compasión. ¿Se dan cuenta? Estas actitudes no tienen lugar en quienes desean reflejar a Cristo. Al contrario, debemos modelar su gentileza, su bondad. Como lo dice el versículo final aquí en Efesios 4. Por el contrario, dice, ¿sean qué? Amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Perdónense unos a otros. ¿Se dan cuenta? No, es que yo no puedo perdonar. Sí puedes. No quieres, pero sí puedes. No tienes que restaurar la relación, pero sí buscar la reconciliación, porque eres llamado a un ministerio de reconciliación. No tienes que sentir perdonar para actuar de manera correcta y perdonar. No significa construir el puente de los dos lados, construye el que a ti te corresponde. La otra persona construirá lo que a esa persona le corresponda, si acepta o no tu perdón. Pero tú cumples con la ley de Cristo. Bondad es actuar con gracia, incluso cuando no haya mérito. Ternura es la compasión, es vivir con un corazón que siente con los demás, que tiene empatía por los demás. Y perdón es la expresión más profunda. ¿Quieres de verdad parecerte más a Cristo? Aprende a perdonar, porque tú has sido perdonado. Ahora bien, sabemos que este llamado es alto. Yo sé que les bombardeo con un montón de cosas, pero hagan fila detrás de mí porque toda esta semana me ha bombardeado a mí. Y sabemos también que vamos a fallar, pero ¿saben qué? Dios en su fidelidad, como nos recuerda en 1 Juan 1:9, dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí es donde recordamos algo especial. Estas virtudes, la gentileza, la bondad de la que hablamos ahorita, no se pueden fingir, no se pueden producir por esfuerzo propio, no nacen del deseo de portarse bien, de querer hacer lo bueno, nacen del Espíritu Santo, el que vive en nosotros. La gentileza verdadera es una fuerza sorprendente y poderosa. Esta clase de respuesta no solamente desactiva el conflicto, también revela el corazón de quien ataca, ¿cierto? Gracia. Lo más hermoso es que con el tiempo, la gentileza persistente demuestra que no está reaccionando en debilidad. Ustedes han escuchado el pasaje que encontramos en Romanos 12:20 que dice que haz el bien, responde bien. Dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza en su cabeza. Ascuas de fuego, ¿se acuerdan? A esto se está refiriendo esta metáfora tomada de Proverbios. Indicaba un objeto de distintas interpretaciones. Los carbones encendidos representan el despertar de la conciencia. Una vergüenza que no humilla, sino que lleva al arrepentimiento. Era como una persona se ponía en el turbante una bandeja con carbones encendidos y la gente que lo veía a esa persona de alguna otra manera está mostrando que hizo algo y está viviendo con la vergüenza, pero con toda vergüenza busca restaurar la relación. Algunos han sugerido que esta imagen podría aludir a la práctica del antiguo Egipto, donde una persona arrepentida cargaba eso sobre su cabeza como un símbolo público de remordimiento. Sea lo que sea, cuando elegimos la gentileza, cuando elegimos tratar a otros con amabilidad, aun cuando sean duros con nosotros, no solamente protegemos nuestro testimonio, también protegemos nuestro corazón. El mundo está necesitado de ejemplos de personas que no sean correctas en su manera de pensar, pero fríos, rígidos y gente que repele en lugar de acercar. Quieren a personas que puedan tener brazos extendidos, que puedan acercarse a él o a ella, donde puedan encontrar el refrigerio que necesitan y el consuelo para sus almas. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos que Cristo Jesús? Que cuando estaba siendo crucificado por todo lo que nosotros habíamos hecho, Él simplemente con sus manos extendidas le dijo en oración al Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quieren saber la capacidad del amor de Dios? Esos brazos extendidos, brazos que se abren para que ustedes y yo podamos acercarnos confiadamente delante del trono de su gracia. Ese es el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. La pregunta que yo tengo, ¿quieres vivir como cristiano verdadero, auténtico? Comienza a hacer la suavidad de Cristo en el mundo que te rodea. Y comienza a hacerlo el día de hoy.
Este es el momento en que tú tomes la decisión. No basta con asentir con la cabeza, pero saliendo de aquí volver a la rutina de siempre y ser la misma persona como la que llegaste cuando empezamos esta mañana. La pregunta que te tengo, ¿estás dispuesto a vivir de la manera que Dios quiere que vivas? Transformándote, dejando atrás tu vida de pecado y abrazando el nuevo ropaje de la vida de gracia que revela la suavidad de Cristo. La decisión es tuya. Cierra tus ojos. Y si el Espíritu Santo en este momento está revelando algo en ti que tú tienes que dejar delante de esa cruz, hazlo en este momento. Pero no puedes continuar igual. No debemos continuar igual. Estas virtudes de la gentileza y la bondad no son sugerencias. Es algo que el Espíritu produce en nosotros si lo dejamos. Porque Dios es un caballero, no va a hacerlo a la fuerza. Tú tienes que decidir que el Espíritu produzca en ti esta fuerza. Tú no tienes que hacer más que decirle al Espíritu Santo, produce eso en mí, Señor. Y esa debe ser tu oración en este momento. Cierra tus ojos. Piensa en esto. Cuestiona lo que te moldea, lo que te rodea. Esa es una actitud práctica para ti. Pregúntate, ¿esto que me está pasando está ayudando a parecerme más a Cristo o al mundo? Por eso haz un inventario en tu vida y recuerda lo que escuchaste hoy. Y satura tu mente con la palabra que permite que Dios transforme tu vida de adentro hacia afuera. En segundo lugar, rompe con el ciclo de aspereza en tu vida. Si hay conflictos sin resolver, resuélvelos hoy. El Espíritu en este momento ya trajo a tu mente a la persona a la cual tienes que acercarte y pedirle perdón, aunque esa persona sea la que te ha ofendido a ti. Vive con inseguridad. Recuerda cada día esto. Cuando te levantes en la mañana y tus pies caigan sobre el suelo, di estas palabras. Hoy, Señor, decido romper con la aspereza que daña y comenzar a vivir con la integridad que sana. Finalmente, sé tú la diferencia que el mundo necesita en este momento, que tu iglesia necesita desesperadamente. Comienza limpiando tu corazón. Muestra gentileza, ternura, compasión, perdón en las cosas del diario vivir. Ora con intención diciéndole, Espíritu Santo, haz que tu gentileza y tu bondad despierten en mí y revelen el corazón irresistible de Cristo hacia los demás a través de mí. Quebrántame, transfórmame. Sé que tu llamado es real. Sea una vida tejida con la suavidad de Cristo, no una malla de alambre fría que repele a la gente. Porque entonces, cuando vivas de esa manera, otros querrán conocer a aquel que te ha transformado, aquel que te hace ser como tú eres. Querrán conocer al Cristo que vive en ti y que tú has dejado notar. Jesús es nuestro mayor ejemplo de gentileza y bondad. Él es nuestro máximo ejemplo de gracia. Piensa en esto. Siendo Dios mismo, vino a este mundo áspero, con dureza, con frialdad, pero mostró Él suavidad y ternura, un amor impredecible. Cuando Él bajaba por esa montaña, por ese monte, y vio a Jerusalén, sus ojos se llenaron de lágrimas por amor a esa ciudad santa. La suavidad de Él transformó vidas. ¿Y sabes qué? Lo más importante es que todavía sigue transformando vidas. Y las va a hacer en y a través de ti. ¿Lo vas a dejar que lo haga esta mañana? En lugar de venir como un rey distante, Él vino como un siervo cercano, lleno de gracia, dispuesto incluso a entregar su propia vida por nosotros. Pero tienes que comenzar en ti mismo. ¿Quieres ser tú la suavidad de Cristo en la vida de tu hogar, de tu comunidad? Comienza a hacerlo ahora en este momento. Derrama tu corazón delante de Él. Pide que el Espíritu Santo produzca eso en ti. Hay que recordar que las conversaciones vulgares y el lenguaje ofensivo no tienen lugar en la familia de Dios. Este estándar bíblico desafía las normas modernas, pero la bondad y la gentileza son dos virtudes que el apóstol Pablo identificó como parte del fruto del Espíritu.
Está usted en sintonía de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Gemelos Espirituales en una Cultura Corrupta, el cual es el 6º mensaje de la serie acerca del fruto del Espíritu. Como hemos venido estudiando, el fruto del Espíritu, según Gálatas 5, 22, 23, produce 9 virtudes, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. De estas virtudes se trata el nuevo cuaderno de estudios bíblicos titulado El fruto del Espíritu. Estudia en 9 lecciones para ayudarla a vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios, con propósito y plenitud. Ya sea que estudie solo o en un grupo, este cuaderno es ideal para profundizar en la obra del Espíritu Santo. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir, para escuchar cómo el pastor Carlos describe a un amigo fiel. Le esperamos.